Aleluya. Tengo una historia para contarles. La voy a contar. Amén. Miren, yo les voy a pedir que me atiendan bien porque es un poco rocambolesca. Pero yo ayer tuve una sorpresa que nos hizo llorar a todos los que estábamos en el culto, en Almuñécar. Los hombres que habíamos ido, algunos que se enteraron, Bastian y Juanchu y Simón, que estaban conmigo, terminamos los tres llorando, emocionados, porque lo que vivimos ayer fue algo maravilloso que muestra los ciclos de Dios y cómo Dios cierra ciclos. Ayer llegó al culto una mujer con pinta de extranjera, como que venía de la playa, y llegó como con mucho temor, ¿no? Caminando así, mirando. Se sentó ahí en el medio y ella no hablaba nada de español. Y cuando terminó la reunión, esta mujer se acercó a mí. Yo no sé cuántos de los que están aquí recuerdan que yo más de una vez conté, los que son más antiguos lo saben, que nosotros llegamos aquí, Lili y yo, porque la organización en la que estamos, que es Asambleas de Dios, pidió un matrimonio misionero para abrir una iglesia aquí en Granada. ¿Sí? Y siempre conté que nosotros no fuimos los primeros que Asamblea de Dios trajo aquí como misioneros, sino que hace muchos años llegó un misionero sueco que falleció aquí en Granada cuando iba a empezar a predicar el evangelio. Y luego vino un misionero inglés que tuvo unos problemas familiares tremendos y se tuvo que volver a Inglaterra. Y los terceros en llegar fuimos nosotros. Tal vez algunos de aquí recuerdan que yo he contado más de una vez esta historia. Y que yo siempre dije que nosotros estamos cosechando lo que otros sembraron con lágrimas. Aquel misionero sueco es una historia que me la contó un amigo mío, que ya está entrado en años, pero bien llevados, por si me escucha. Él era miembro de la iglesia de Ronda en Málaga, era un muchacho joven, cuando en el año 1961, que yo, ahora sí puedo decirlo, ni había nacido. Eso lo puedo decir, ¿eh? Ni había nacido. Vale. En el año 1961, este misionero predicó en Ronda. Y él estaba tan feliz porque había logrado comunicarse con gente aquí en Granada y se estaban reuniendo. En la época de Franco, cuando predicar el evangelio estaba totalmente prohibido. Si predicabas el evangelio ibas a la cárcel. Y solamente había algunas iglesias evangélicas permitidas con el requisito de que ningún español entrara a esas iglesias, salvo los españoles que ya eran evangélicos de familia. Como en Marruecos pasa. Un extranjero podía ir, pero nadie podía aceptar a Cristo, convertirse a la iglesia si era católico. Si eso sucedía, el pastor iba a la cárcel, ¿no? O tenía algún problema. Entonces aquí en Granada, este hombre no tenía permiso y estaba predicando por todos lados. Y él estaba muy feliz y este hombre me contaba, este amigo mío me decía, ¿sabes que predicó allí? Y me dijo, nunca te olvides de esto, Daniel, que antes de que tú llegaras allí hubo gente que sembró esa tierra con lágrimas. Y él estaba feliz porque por primera vez predicó en español en Ronda y cuando se vino aquí a Granada para predicar en español a su gente, tuvo un accidente con un calefactor, algo de aquellos antiguos de queroseno que había, le explotó y él murió por la explosión y murió quemado. Fue una muerte espantosa. Y yo siempre conté esta historia. Ayer esta mujer llegó y dijo, yo estaba en mi casa, está parando aquí, vino días de descanso al Almuñécar y dijo, yo sentí el impulso de venir hoy a este culto. Y me dijo, mi padre era un misionero sueco que Dios lo trajo y murió en Granada. Y me dijo, yo estoy tratando de recuperar todas estas cosas de mi padre. Y yo me quedé frío, se me pusieron los pelos de punta. Y yo le dije, por años he orado dándole gracias a Dios por su padre. Y ella me contó toda la historia. Y yo le dije, un amigo mío me contó esta historia de que su padre predicó en Ronda y me dijo, yo estaba allí. Yo vine con mi padre, yo era chiquita.
Mi padre fue a predicar a Ronda, predicó en español. Y luego se fue a Tánger una semana y yo me quedé en la casa de los misioneros de Ronda porque tenían un piano y me quedé tocando el piano. Y luego volvimos aquí y mi padre murió. Y nos tuvimos que volver a Suecia. Y ella me dice, yo recuerdo cuando entramos por la frontera, la policía nos detuvo en la frontera porque no dejaban entrar nada que fuera Biblia. Y revisaron nuestro coche, nos abrieron todas las cajas. Y estuvimos 5 horas siendo revisados por la policía en la frontera. Y cuando logramos pasar, mi padre venía adorando a Dios y llorando, diciendo, realmente este es el lugar a donde Dios me llamó. Porque él dijo, tengo una caja con Biblias en español debajo del asiento y la policía ni las vio. Y los ángeles cubrieron esa caja. Ella me dijo, durante todos estos años, escuchen esto, vine para buscar la tumba de mi padre que está en el cementerio San José. Y no la pude encontrar. O no sé cómo hacer los trámites. Me dio el nombre de una mujer de Granada que se suponía era la encargada de esa tumba. Y me dijo, simplemente vine para recuperar todo esto. Yo le dije, ¿te das cuenta? Se da cuenta, Dios está cerrando los ciclos. Y Dios nos sana el alma. Y yo le dije, le conté todo lo que estamos haciendo, hasta lo de Sierra Leona. Y le dije, quiero que sepa que todo eso también es fruto del ministerio de su padre. Pues su padre oró por todo esto y se regó esta tierra con su propia sangre. Luego vino otro misionero inglés, tuvo problemas tremendos, porque el padre de su mujer estaba muriéndose en Londres, su mujer tuvo que volver a Londres para que muriera, para atenderlo, pero no murió y siguió sufriendo por un cáncer terminal que duró muchos años al final. Al final ella no podía volver aquí, sus hijos estaban muy mal, eran adolescentes, había abierto un grupito en el Saidín y se tuvo que ir y otra vez desapareció todo. Y los terceros fuimos nosotros. Y yo le decía a ella, y la tercera vez se partió la piedra, pero no fuimos nosotros. Es parte de una cadena maravillosa de hombres que empieza con la cruz del Calvario y de mujeres que han servido y siguen sirviendo a Dios hasta el día de hoy. La gloria de todo lo que veamos solo, pura y exclusivamente es para Dios. Y que si algún día alguno de nosotros recibimos recompensa en el cielo por la obra que tenemos, no va a ser solo por nosotros, sino que otros recibirán también mayor recompensa. Y tal vez en fruto no hicieron mucho, pero sí fueron los que se atrevieron a abrir la brecha y a dar su vida por todo esto. Cuando yo estuve en Sierra Leona encontré tantas iglesias antiguas, anglicanas, protestantes de todo tipo. Y un día en una de estas iglesias antiguas que llevaba más de 100 años en Sierra Leona, cerca de la selva, me bajé para mirar porque había tumbas alrededor de la capilla. Y esas tumbas estaba el nombre de un hombre, de una mujer que se ve que era su esposa y de 1 o 2 niños que eran sus hijos. Y tumbas, todas tumbas de misioneros. Y yo empecé a pensar y dije, Dios mío, y nosotros cosechamos en Sierra Leona el sacrificio de otras personas que dieron su vida por este maravilloso mensaje de la vida eterna. Ayer se cerró un ciclo. Y yo creo que cuando Dios cierra ciclos es porque Dios abre ciclos nuevos. Se cerró un ciclo que desde el año 61. Esta mujer dijo, mi marido tiene un problema en la rodilla y no pudo venir hoy aquí a la reunión. Pero se levantó como de haber venido a la playa, de verdad. Venía con su pantalón largo, por supuesto, una camisa, con sus chanclas, y venía todo como asustada. Y ella le decía a Simón, es que yo recibí el impulso hoy de levantarme y venir a esta reunión. Ni siquiera sabía con lo que se iba a encontrar allí. Solamente quería venir a una iglesia evangélica en la provincia de Granada porque el sueño de su padre era ver iglesias evangélicas en Granada. Y se encontró con que Dios tenía preparado para cerrar el ciclo. Y para mí es un honor. Yo les pido que oren por ella, oren por su familia. Y yo percibí algo en ella, la tristeza de muchos años. Tal vez preguntándose, Dios, ¿por qué permitiste que mi padre sufriera lo que sufrió? Y ayer Dios cerró el ciclo. Gloria a Dios. Estas cosas son maravillosas, hermano. Y esto es lo que a mí me vuelve a afirmar en esa teoría que tengo de los ciclos de Dios. Que tarde o temprano todos los ciclos se cierran. Y no quedan historias inconclusas. Amén. Yo creo que ella desde el año 1961 siempre tuvo una pregunta, ¿por qué permitiste esto? Y ayer se le respondieron las preguntas.
Yo le decía, en la iglesia de Granada, donde su padre quiso predicar, hay muchos granadinos de tradición, de familia granadina, y que hoy son salvos. Y ese era el sueño de su padre. Y él oró por esta ciudad. Y hoy nosotros estamos aquí en el centro de la ciudad. Y todo el mundo sabe, va a saber cuando vean el cartel mayor todavía, que aquí hay un lugar donde se glorifica a Dios. Eso no lo pudo ver aquel misionero sueco. Él ahora está con Cristo. Pero nosotros tenemos que, dice la Biblia, en memoria eterna será el justo. Yo tengo un sueño. I have a dream. Y ese sueño, hace muchos años que lo tengo. Y vamos a poner algunas plaquitas por aquí de personas que ya están con el Señor, pero que fueron de gran bendición para esta iglesia. Quisiera poner el nombre de este misionero sueco. Llevarlo para todos lados, porque no es un lugar fijo así que cuando busquemos otro lugar nos la llevamos. La hermana Teresa. La hermana Teresa, cuando yo estaba hecho polvo, triste, a punto de volver a Argentina en el año 93. Ella con toda su extravagancia, una gitana preciosa, que valía lo que pesaba, y pesaba mucho. Nunca aprendió a leer ni a escribir. Ella venía y se sentaba en mi casa con todos sus nietos y metía la falda así. Y me decía, vamos a orar a Jehová. Pastor, Jehová me decía. Y yo me ponía a orar con ella. Ella lloraba y se arrancaba por bulería. Y cuando empezaba a cantar, empezaba a profetizar. La echaron de todas las iglesias porque era muy extravagante. Y cuando yo la vi a ella, vi el cielo abierto. Claro que hacía cosas raras. Un día venía el autobús de Huétor lleno de gente. Ella subió con todos los nietos haciéndose despacio. Y me vio, yo estaba al fondo, me gritó, ¡pastor! Jehová te bendiga, pastor. Toda la gente mirando así. Por esa razón la echaron de las iglesias. Un día yo estaba hecho polvo, triste. Ella vino a orar y yo dije, seguro que Dios me va a hablar. Pero oró, adoró al Señor, con su falda metida allí, con todos los niños. Los niños que a veces han venido aquí a la iglesia son mujeres grandes ya. Y siempre escuchan predicaciones y no viven en Granada ya. Y ella se iba y yo la vi salir, la acompañé hasta la puerta de mi casa en la cancela. Y cuando iba por la acera se dio vuelta y me dijo, que sepas que no ha nacido ni nacerá el que tuerza el brazo de Dios. No tengas miedo. Y se fue. Entonces se me ponen los pelos de punta. En el cementerio de Huétor hay una placa de Centro Familiar Cristiano con el logo de Centro Familiar Cristiano. Dice, aquí descansan los restos de una sierva de Dios que bendijo a nuestra iglesia. Con todos los honores de un pastor, de un siervo de Dios, porque fueron personas que nos bendijeron. Steve Hill tanto nos bendijo. Ya no están con el Señor. Pero la Biblia dice que en memoria eterna será el justo. Si nos olvidamos de las personas que nos bendijeron, tenemos una vida muy corta. Si nos olvidamos de las personas que nos bendijeron, tenemos una vida muy, muy corta. ¿Cuánto vives tú? Yo no vivo los años que estuve en la tierra de que nací. Vivo aún de los años de los que vinieron antes que yo y prepararon el camino para que yo llegara. En el año 1961, un misionero sueco doblaba sus rodillas aquí clamando a Dios y se fue con Cristo. Yo no había nacido, pero ya Dios tenía este día presente. Y tenía presente a mi madre y hasta a mi padre. Y si yo no honro a los que vinieron antes que vine yo, mi vida es demasiado corta. Yo soy la unión de todos los que pasaron antes que yo. Esa es mi historia. Por eso mi vida también es rica, aunque no haya hecho muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Eso el mundo occidental no lo entiende. No lo entiende. Solo vive en el consumismo, en el exitismo, en ser joven y guapo toda la vida. Yo lo de ser joven lo voy perdiendo. Y lo de guapo nunca lo fui. Así que no me preocupo. Eso es lo único por lo que no me preocupo en perder. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Oh, miren, estoy temblando todavía, de verdad. Que ayer, cuando hablábamos con esta mujer temblaba.
Bastian y Juanchu la abrazaron y Juanchu comenzó a darle besos en la mejilla. Y le decíamos, estamos en ti abrazando a tu padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que esta iglesia nunca piense que la vida comenzó cuando apareció Daniel Palma aquí. Mi vida es mucho más larga, hermano. Aún antes de nacer, ya Dios tenía un propósito conmigo. Y lo mostró con otras personas. ¿Y saben qué? Y Dios tiene un propósito con los que van a venir después de nosotros. Gloria a Dios. Espero no haber dicho nada políticamente incorrecto. Se me fue el tiempo, como siempre. Yo les decía el otro día que necesitamos ser guiados por Dios. ¿Amén? Necesitamos ser guiados por el Señor. Ayer Henry, predicando en Almuñécar, hablaba de la cantidad de enfermedades mentales que tenemos en España. La gente sigue preocupada por el COVID y no nos damos cuenta que la depresión está matando más gente que el COVID. Es una enfermedad que va creciendo, que va creciendo. Si tuviéramos mascarillas para las mentiras del diablo, hermano. Pero Dios dijo, cubríos vuestra mente con el yelmo de la salvación. Y él hablaba ayer, cuidar los pensamientos. Cuidar los pensamientos. Yo mientras él predicaba decía, Dios mío, todo el mundo nos ponemos mascarillas, nos hemos puesto mascarillas, pero en la cabeza seguimos concibiendo pensamientos de muerte, destructivos. Ayer para mí fue un día maravilloso porque vi cómo se completaron las cosas, cómo la sanidad del alma llegó. Esta iglesia tiene una historia maravillosa en ese sentido. Yo un día se los conté, hermano, en el año 1982, algunos amigos míos fueron a la guerra de Malvinas. Yo tenía edad militar en ese tiempo, y en ese tiempo yo entré a la escuela de aviación militar en Argentina. Luego no seguí, por supuesto, gracias a Dios, pero algunos amigos míos fueron. Eran todos chicos de mi edad, todos tenían 18 años. Un chico en una trinchera clamó a Dios y dijo, Dios mío, si existe, sálvame, porque estaban cayendo granadas de obuses, de estos obuses manuales, y de morteros, perdón. Y cuando te sacuden con morteros, tú nunca sabes si es mejor quedarte ahí, meterte en un pozo, porque te puede caer en cualquier lugar. Y este chico estaba desesperado en un pozo diciendo, Señor, sálvame. Cayó una granada de mortero en el pozo, eran dos los que estaban, el otro chico quedó totalmente destrozado y él sobrevivió. Y él cuando sobrevivió se dio cuenta que Dios le había guardado la vida. Y él dijo, si me salvas la vida, porque tenía una pierna prácticamente amputada, sangrando y sangrando, era de noche. Y él dijo, si me salvas la vida, Señor, él no era cristiano, pero había escuchado, yo voy a hacer algo por ti. Logró sobrevivir, volvió al continente con las piernas amputadas, 18 años con las piernas cortadas. Pasó el tiempo y él tuvo un encuentro con Cristo en la misma iglesia donde yo me convertí. Pasaron los años, yo tenía 28 años, 29 años y estaba aquí de misionero y necesitaba un milagro económico. Este muchacho con las piernas cortadas estaba en Argentina cuando le dieron la noticia que le iban a dar una gran indemnización por ser, por los, ¿cómo se llama? Invalidez de guerra, ¿no? Y entonces él dijo, yo prometí que si Dios me salvaba la vida, porque él ahora era cristiano, yo iba a hacer algo por él, pero con mis piernas así no puedo hacer mucho, dijo. Entonces llamó al que era mi pastor en Argentina y le dijo, ya que en la iglesia hay tantos misioneros, dígame qué misioneros tienen necesidad. Y él le dio una lista de misioneros y este muchacho destinó una gran cantidad de su indemnización para pagar gastos que esta iglesia tenía en aquel tiempo y no podía cubrir. Y si no hubiera sido porque él pagara eso, nosotros no hubiéramos podido seguir. Y yo pensé y dije, éramos dos muchachos de la misma edad. Uno perdió las piernas y el otro está sirviendo aquí. ¿Qué me hace a mí superior a él? Yo hoy estoy aquí de pie predicándote el evangelio. Lo único que me queda es decirle, Señor, bendícelo a él tanto más de lo que me has bendecido a mí. Nunca nos olvidemos de estas cosas. Nunca.
Nunca dejemos de ser agradecidos. Nunca sabremos por qué estamos donde estamos, ni cuántas vidas se pusieron en armonía para que estés donde estés. Por eso siempre dale gracias a Dios por lo que sabes y también por lo que no sabes. Y saquémonos el exitismo de la cabeza. No existe el éxito individual. Todo éxito individual siempre se relaciona a grandes sacrificios comunitarios. Familias, padres, madres. Amén. Y yo sigo gastando el tiempo en cosas que no es la predicación. Hermanos, necesitamos ser guiados por Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana no está basada en teología solamente. No está basada en rituales como le pasa al pueblo de Israel. La ley, rituales. Gracias a Dios por la gracia. Gracias a Dios por la gracia. En el Shabbat judío se ora diciendo que los ángeles del Altísimo vengan a esta casa, porque no lo dice así la Biblia, pero fueron las interpretaciones de los rabinos que dicen que los ángeles vienen en el Shabbat siempre y cuando la esposa haya encendido bien las velas del Shabbat. Entonces todo marido vuelve a la casa diciendo: espero que mi esposa haya hecho bien las oraciones y haya encendido todas las velas. Claro, si las cosas van mal, la culpa ha sido de ella luego. Y yo un día pensando en esto decía: madre mía, si yo tuviera que vivir así, viviría con la ansiedad constante. Gracias a Dios por la gracia. Gracias a Dios por Cristo, el reposo de mi alma. Gracias a Dios que no depende de rituales, sino de la gracia y la misericordia. Que si no hago el ritual puntualmente exacto, no me va a salir bien. Gracias a Dios por la gracia. Por eso necesitamos, iglesia, ser guiados por el Espíritu Santo. La gran novedad en Jerusalén el día de Pentecostés y después de Pentecostés fue que surgió un grupo de gente que eran guiados por Dios de manera sobrenatural. Fueron guiados y sus conductas no estaban basadas solo en el cumplimiento de la ley, sino que sus conductas eran mejores, pero eran impulsados por una fuerza interior casi instintiva a hacer aquellas cosas que eran buenas, la voluntad de Dios y que eran para vida. Por eso necesitamos ser guiados por Dios. Yo el domingo pasado te decía que todos nos encontramos con situaciones difíciles en la vida. Y el que no crea esto, despiértese. Cuando yo comencé a caminar con Cristo, me reuní con algunos cristianos que eran un poco fanáticos y yo comencé a pensar que nunca me iban a pasar cosas malas, que la vida con Cristo siempre iba a ser bien felicidad, iba a estar todo bien y que nunca iba a haber problemas. Pasó el tiempo y ahora soy pastor y tengo más problemas de lo que pensaba que iba a tener. Pensé que la vida, y luego me enteré que la Biblia no dice eso. Que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una cosa no quita la otra, pero ahí estaban. Mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo Jesús, en uno de los días más importantes de la historia de la humanidad. Jesús estaba sufriendo un dolor tremendo cuando se estaba jugando, por así decir, la vida eterna de la humanidad. Las cosas a veces no son como nosotros queremos, pero peor, hermano, a veces las cosas no van a cambiar y no van a cambiar nunca. Por eso yo te decía el otro día, ¿qué haces tú cuando estás delante de una situación que no va a cambiar? ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas cuando estás delante de algo que sabes que no va a cambiar? Por eso yo hace un tiempo atrás te decía, nuestras reacciones en nuestros estados de ánimo, por ejemplo, tenemos la ansiedad que tiene que ver con el miedo a que aquello que yo estoy esperando no llegue, o que aquello que yo estoy haciendo no lo puedo controlar. Entonces no puedo controlar la vida de un hijo, no puedo controlar una situación, entonces se produce este desequilibrio que es la ansiedad. Pero cuando yo veo que aquello que yo no podía, ya no lo voy a controlar y ya pasó y ya no hay vuelta atrás, lo que vivimos se llama frustración. Frustración. Por lo tanto, cuando tú te encuentras delante de algo que ves que no va a cambiar, la primera sensación que vives es la frustración. Y la frustración te va a llevar a otro estado que es el enfado.
Y el enfado se va a manejar de muchas maneras, dependiendo de tus temperamentos. En algunos casos el enfado te va a llevar a deprimirte y quejarte contra Dios. Y en otros casos buscar algún enemigo físico que esté en la casa. Y el pastor ve que los jóvenes no funcionan y que no están bien. Y necesita un enemigo. Necesita un culpable. Entonces el líder de jóvenes, porque los jóvenes no están bien, es el culpable. Y el pastor termina matando al líder de jóvenes. Porque necesita canalizar su enfado contra alguien. Entonces una de las grandes luchas que todos tenemos, yo tengo, es algo casi instintivo. Porque yo necesito quitar lo estresante, yo necesito quitar lo frustrante, yo necesito quitar lo que me enfada. Y muchas veces, para mí, para ti, lo que estresa, lo que enfada, es una persona física. Y por eso nosotros atacamos a la gente. Y a veces los tratamos de egoístas porque no satisfacen lo que nosotros queremos. Y no necesariamente es así. Pero esta lucha la tengo yo y la tienes tú. Y tenemos que estar constantemente con los ojos bien abiertos en esta situación. Y tener mucho cuidado porque en el mundo evangélico tendemos a santificar nuestros pecados. Y lo hago porque es la voluntad de Dios. No, lo haces porque estás mosqueado. Lo hice porque estoy mal. Porque la verdad puede ser, pero la reacción puede no ser. Puede que te esté diciendo la verdad, pero te estoy transmitiendo el enfado nacido de mi frustración porque pienso que tú no cambias. Y te estoy diciendo la verdad, pero te estoy haciendo daño y te estoy cerrando más la vida. ¿Qué haces tú cuando estás delante de algo que no puedes cambiar? Delante de un funcionario que no te entiende y no te quiere hacer caso y te dice no se puede. Delante del de la telefónica que te llamó ayer y te vuelve a llamar hoy, ¿no? Y tú le dices, no quiero que me llame. Ah, perdóneme, y al otro día te vuelve a llamar. Elías no podía cambiar. Elías, tú no. Elías, el de la Biblia, no podía cambiar la sequía. Es más, él profetizó la sequía. Pero él encontró un camino en medio de la sequía. Fue guiado por Dios y Dios le envió los cuervos que le mantuvieron y luego lo envió Sarepta. Daniel, te decía el otro día, no pudo cambiar la invasión de Babilonia sobre Jerusalén. No la cambió. Sin embargo, Daniel dio mucho fruto en Babilonia y luego en Media y en Persia. Y luego dejó escrito los acontecimientos finales que hoy se estudian con Apocalipsis y que tienen que ver con el final de la historia de la humanidad. O de aquí de la tierra, ¿no? Entonces simplemente te decía, necesitamos ser guiados por Dios aún en aquellas situaciones que nosotros no podemos cambiar. Y te lo digo de nuevo, es bíblico entender que hay cosas que nunca cambiarán. Jesús dijo, nadie, por más que se afane, va a crecer unos centímetros más. ¿Sí o no? Antes muerta que sencilla, cantaba ¿cómo se llamaba? La María Isabel, ¿no? Entonces, bueno, yo no puedo, me voy a poner unos tacones ya, pero algún día te va a tener que poner chanclas. Y cuando te pusiste las chanclas, ¿no? Bueno, yo puedo hacer chistes sobre esto porque yo tengo ahí un techo. Y lo peor, no sé si lo sabéis, a partir de los 30 años empezamos a menguar, ¿eh? Y yo como tengo la columna que voy menguando más. Yo mantengo la estatura que me dieron a mí cuando tenía 18 años. O sea, cada vez que alguien me pregunta, yo digo esa estatura. Y no volvió a medirme. Lo cierto es que Carolina, que siempre midió menos que yo, ella viene y me dice, ahora mido más que tú. Claro, pues la mate pelo que tienes, Carolina. Elías y Daniel vieron un camino en medio de las situaciones que nunca cambiarían, porque fueron guiados por Dios. Es el camino de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Síganme a mí. El problema es que nosotros perdemos la meta porque nos enfocamos en el problema, lo que hablamos siempre, visión de tubo. ¿Qué tubo? Tuve muchas cosas, bueno, no. Visión de tubo. Nos enfocamos solo en el problema, esto no cambia, esto me duele, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Yo te decía el otro día, cómo nos duelen las muelas de noche. Es que no duelen tanto de día, pero dolerían igual. Lo que pasa es que de noche estamos pensando en el dolor de la muela y decimos, verás tú que no voy a dormir de dolor de muela. Y la muela te duele más. Toda tu atención está puesta en la muela, entonces todo tu sistema nervioso está activado para solucionar el problema de la muela, porque eso no razona. Entonces estamos ahí y la muela duele más.
Entonces nosotros miramos el problema. Mire, ayer le decía a Liliana los milagros que estamos viendo en la iglesia, sanidades, lo que pasó con esta mujer ayer. ¿Sabéis lo que es para mí? Los vientos sobre los árboles en los días de David. David dijo, Dios me ha dicho que cuando sople el viento sobre los árboles es el momento. No se enfocó en los filisteos, empezó a escuchar señales del reino a su alrededor. Y yo lo que estoy viendo, hermano, es cómo Dios está moviendo su viento y se están moviendo árboles. Y están solucionándose cosas de hace años que tenían que solucionarse. Se están cerrando ciclos. Se están acomodando cosas. Y yo pienso y digo, Señor, son señales del reino. No, entonces no debería mirar solo el problema de los filisteos, sino comenzar a mirar todo el entorno y saber que Dios tiene algo en todo esto y que probablemente la visión clara no está en mirar el problema, sino en abstraerme un poco del problema. Mirar con un pensamiento divergente y darme cuenta que en medio de todo Dios me está mostrando cosas. ¿Qué pasa cuando no cambia la situación? Cuando el problema está. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. El río siempre estará, pero lo mismo debajo del agua habrá piedras y podemos pasar por ellas. Y caminaste y te mojaste, te metiste al agua y volviste a salir. Y de pronto aparece un niño saltando, tin, 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 y ves que el niño empieza a caminar sobre el agua. Y tú dices, Señor Jesús, serás tú. Y el niño te mira y dice, no, yo me llamo Manolito. Y sigue caminando, ¿no? Y dice, pero Jesús es el único que caminó sobre las aguas. Y dice, ya, pero yo camino sobre las piedras, aquí están las piedras. Es cierto, el río siempre estará, pero tal vez tú no viste las piedras debajo del agua. Y de pronto un niño sencillo pasa corriendo sobre el río donde tú te mojabas y te metías en el agua, pero el niño pasa corriendo porque en su sencillez un día aprendió que por esa zona había piedra y él saltando iba de piedra en piedra y cruzaba el río. Pero aquellos que se enfocan solo en el problema nunca ven la solución de las piedras bajo el agua. ¿Lo entiendes a esto? Siempre el problema les tapa el camino. Siempre el problema les tapa el camino, que son las piedras. Si tú te enfocas solo en eso, nunca vas a ver el camino. Elías no se enfocó solo en la sequía, en Dios. Y ahora es que se seca este arroyo, ¿qué pasa? Llueve sobre mojado. Pero Dios le había dicho, levántate y vete a Sarepta, que yo ya preparé una viuda que te vaya a sostener. Si volvemos a la historia que les estaba contando recién, algunos de los pastores que solicitaron que viniera una pareja para abrir iglesia aquí en el año 1990, en el 92 llegamos nosotros, cuando ellos solicitaron esto a Asambleas de Dios de Argentina, eran hombres jóvenes cuando aquel misionero sueco murió. Y tal vez ellos mismos hubieran pensado, uy, Señor, qué difícil es esto. Pero Dios ya tenía preparado en su camino todas las cosas que Él quería hacer, aunque no hubiéramos nacido ni vosotros ni yo. Sin embargo, en la mente y en el corazón de Dios estaba vosotros y estaba yo. Y nosotros a veces no entendemos estas cosas, pero Dios ya tiene preparado el camino. Por eso, gran parte de la sensación de fracaso y el enfado ante las situaciones que no podemos cambiar, escúchame bien, gran parte del enfado y de la frustración vienen de nuestra naturaleza humana controladora. La inteligencia aquí nos juega una mala pasada. Una cebra no se preocupa tanto de que si la leona la va a comer o no. Yo te lo dije una vez. Las cebras tienen mejor calidad de vida que nosotros. Porque les ataca una leona y salen todas corriendo y esta cebra va con una ansiedad espantosa. Cuando ve que se comió otra cebra, la cebra mira para atrás, sacude la cola para espantar las moscas, mueve las orejas y sigue comiendo. A mí me aparece una leona, hermano, y estoy toda la vida hablando de la leona y escribiré libros sobre el peligro de la leona. Viviré ansioso una leona y el día que me muera diré, por favor, sepúltenme en un lugar donde no haya leones, ¿no?
porque veré leones por todos lados. Sin embargo, la cebra no. Gracias a Dios por la inteligencia que tenemos, pero nuestra capacidad a veces nos hace pensar que tenemos el control de las cosas. Adán y Eva fueron al árbol del conocimiento. ¿Me están escuchando o no? Fueron al árbol del conocimiento. Queremos ser como Dios, queremos saber y controlar nosotros. Y se nos metió un virus. A mí me hace sufrir mucho. Porque más de una vez estoy diciendo, y hay que hacer esto y aquello, ¿y tú cómo lo vas a hacer? Siempre todo el mundo que está a mi alrededor me dice, Dani, descansa, deja que otro lo haga. Pero tenemos esta terrible capacidad de querer controlar las cosas, ¿sí o no? ¿Amén? Te vamos a operar y te vamos a anestesiar. ¿Cómo? Yo quiero saber lo que van a hacer. Cuando me operaron a mí en la rodilla, yo le dije al doctor, me encantaría ver algo. ¿Podría yo ver en una pantalla lo que vosotros estáis haciendo? Me miró el doctor y me dijo, ¿para qué? Le dije, no, por internet. Me dijo, ni hablar. Eso no se puede, imposible. Me lo dijo con una cara de asco, que es una broma, ¿no? Pero nuestra capacidad de control nos hace sentirnos enfadados muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque nos sentimos fracasados. Porque lo que no controlas te va a sentir fracasado. Te vas a sentir muy fracasado. Cuando tu hijo es medio adolescente y no vuelve a la hora que te dijo y le llamas y tiene el móvil apagado, te enfadas por el niño y te enfadas contigo y te enfadas con la situación. ¿Sabes por qué? Porque no puedes controlar la situación. En realidad, muchas veces nuestra capacidad controladora, poderosa, humana, nos hace llegar al fracaso porque nos sentimos frustrados. Las cebras no se sienten frustradas, nosotros sí. ¿Lo entiendes a esto? Cuando entendemos que hay cosas que no controlamos y que además no podemos cambiar, posiblemente no nos vamos a enfocar en buscar el camino transitable en esa etapa de la vida. Nos enfocamos en el problema, pero hay un camino en esa etapa de la vida. ¿Me está escuchando, verdad? Hay un camino. Cuando no encontramos la razón de ser para los conflictos, ¿cuántos de los que están aquí le han encontrado una razón de ser a los dolores que sufren? Mira, un gran porcentaje de nuestros problemas no tienen respuestas a veces. Yo le decía a Lili, esta mujer con la que hablé ayer me da la impresión que tuvo todos estos años preguntándose por qué Dios permitió que mi padre, que era un siervo así, y yo lo acompañaba a todos lados, siendo una niña, tuvo que morir de esa manera. Cuando nosotros no le encontramos una razón, un sentido claro a los sufrimientos nos machacan. Por eso te decía hace un tiempo atrás, una muchacha que grita de dolor a las 4 de la mañana, su marido le dice, ¿qué te pasa? Ella dice, no sé, pero no aguanto más, no soporto más. Salimos corriendo al hospital, llegamos al hospital, la ve el médico, sale el médico y le dice al marido, vamos a revisarla, pero no para de gritar, está quejándose constantemente, pero no tenemos ni idea de lo que le pasa. Tú tienes miedo, tú tienes pánico. Lili se quejaba de dolor en el vientre, de un dolor espantoso, y por lo que oramos recién tampoco Lili podía tener hijos, y Dios nos ha bendecido, pero yo recuerdo el día que estaba peor, yo me senté en la cama, teníamos 25, 26 años, yo me senté en la cama al lado de ella y ella chillaba del dolor porque solo el movimiento del colchón le hacía doler toda esta zona. Cuando fuimos al médico los dos, el médico me llamó y me dijo, ella todavía está adentro, dijo, hemos revisado, no sabemos si tiene un embarazo extrauterino o tiene tumores en los ovarios. Pero es necesario hacer un examen mucho más profundo para ver lo que tiene. Cualquiera de los dos diagnósticos eran horribles. Me dijo, no te demores porque si un embarazo extrauterino la va a dejar del todo estéril. Y ese fue el día en que al final le hicieron una ecografía y no apareció nada, y el médico se sonrió y me dijo, ¿sabe cuál es tu problema? ¿Que vas a ser papá? Me dijo, mira, esa manchita que está ahí en el útero es una niña, es Ana Laura, ¿no? Y Dios nos bendijo. Cuando no encontramos la razón de los sufrimientos, es cuando viene el problema. La misma muchacha que gritaba y el mismo muchacho que la llevó al hospital fueron juntos. La historia cambia si en esos días se estaba cumpliendo la fecha de parto de ella. Porque tú sabes que vas al hospital y los médicos ya saben, es el mismo dolor, son las mismas prisas, es el mismo estrés, pero hay una razón, hay un objetivo y es la vida. Los problemas se incrementan cuando tu vida y mi vida no tienen un sentido claro. ¿Hacia dónde estás yendo? Sufrir para nada es tontería.
Amén. Por eso, cuando no encontramos una razón para los conflictos, necesitamos sacar la vista de los conflictos y volver a la verdadera razón de nuestras vidas. Cuando no encuentres una razón, saca los ojos del conflicto y vuelve a la razón de la vida. ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Vosotros pensáis que Daniel no se le cruzó por la cabeza por qué me pasó todo esto? Posiblemente Daniel fue un eunuco. Es casi seguro. Siendo un muchachito adolescente preparado en la corte en Jerusalén para ser un funcionario real más adelante, fue llevado prisionero para ser funcionario de un animal como era Nabucodonosor. Y probablemente lo hicieron eunuco. Probablemente. Y Daniel tenía todas las papeletas, como decía Lili hace unos domingos atrás, para ser un hombre amargado, resentido, odioso, y todo lo hubiéramos justificado. Cuando nosotros no tenemos una razón clara, no tenemos una respuesta de por qué vienen los problemas que vienen, siempre vamos a reaccionar de la misma manera. Por eso, mal. Sin embargo, Daniel encontró un camino y una razón. Y la voluntad de Dios en medio de todo esto. Por eso necesitamos siempre volver a la verdadera razón de nuestras vidas. ¿Para qué vives? ¿Para qué vives? ¿Para sufrir? ¿Para qué vives? ¿Para pelearte siempre con tu familia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permitió tu existencia? Te acabo de contar la historia de este misionero. Que él murió, tú no, todavía no, yo todavía no. Sin embargo, había un propósito en todo esto. Tal vez tenía que ver con venir aquí a orar. Cuando nosotros no encontramos una respuesta para lo que estamos viviendo, allí hay un problema gravísimo. Por eso cuando las cosas no cambian, en lugar de mirar lo que no cambia, debemos enfocarnos en aquello que es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué estoy aquí? Yo conozco matrimonios que nunca tuvieron hijos. Y ellos vieron milagros y oraron por otros y Dios sanó a otros y pudieron tener hijos, pero ellos no. Hoy están viendo la razón por la cual no tuvieron los hijos. Y cómo son padres de personas que no son hijos biológicos, pero pueden bendecir a otros. Hace poco él me decía, yo me doy cuenta que este es el propósito de Dios. Por eso, así cuando un padre o una madre no ve una razón de los conflictos familiares, tampoco ve perspectivas de cambio, pero se vuelve en la búsqueda de su propósito en el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito del plan de Dios para esa mamá? ¿Cuál es el propósito del plan de Dios para ese papá? El plan de Dios para el resto de la gente, pero sobre todo, escúchame, el plan de Dios para los que le rodean. Nosotros nos enfocamos muchísimo en los problemas familiares que no podemos cambiar y no terminamos de ser nunca la persona que Dios quiere que seamos en el entorno familiar. Y nosotros nos transformamos en un problema en sí mismo. ¿Lo estás entendiendo esto? Como no cambia el problema, resulta que yo termino causando problemas. No fue esa la actitud de Daniel. No fue esa la actitud de Elías. Me ha entendido, ¿verdad? No sé si me he podido expresar bien. Por eso, cuando nosotros entendemos estos planes y propósitos de Dios con los que nos rodean, por eso te decía, los mismos hijos que ayer lo veía como un problema, comienzan a ver la necesidad de ser padre y madre, de ser el padre o la madre, que sus hijos necesitan. Deja de mirar el problema y comienza a mirar cuál es el plan, el propósito de Dios para ti en medio de ese problema. Su vida cobra sentido entonces. ¿Y sabes lo que pasa? Se cambian los estados de ánimo. Se acabó el enfado y por lo tanto se acabó la amargura. Porque mi vida tiene un propósito. Tiene un sentido claro. La verdadera felicidad no está en la comodidad ni en las abundancias. La verdadera felicidad o satisfacción está en encontrarle el verdadero sentido a tu vida. Saber, he venido a este mundo para esto. La persona más feliz de la tierra, decía Demos Shakarian, es aquel que encontró su lugar en el cuerpo de Cristo y lo está haciendo. Se acabó. No es en un púlpito, no es un instrumento, es ser y hacer aquello para lo cual Dios me creó. Por eso, Daniel vio precisamente esto. Él no podía cambiar esa parte de la historia de su pueblo. Israel y Judá estaban en el cautiverio. Israel y Judá se estaban matando en los últimos años. Para los judíos, los de Israel eran un problema. Y para los de Israel,
los judíos del sur eran un problema. Y se vivían matando. Se acabó todo, se los llevaron cautivo a los dos y ahora los dos ya desaparecieron. A partir de ahí nadie supo siquiera quién era verdaderamente judío, porque ya estaban todo el mundo mezclado. Se acabó la historia, se acabaron las peleas, todos al cautiverio. Y en el cautiverio Daniel vio precisamente esto, que Dios tenía un camino para él. Dios tenía un propósito para él. No se trata de que seas ingeniera, abogada, abogado, maestro, albañil, constructor. Da lo mismo. Es la razón y el propósito de Dios. Mi pasión siempre fue el diseño, la arquitectura. Y ahora aquí estoy otra vez construyendo y haciendo diseños y pensando en cosas. Mezclando colores y viendo cómo pueden quedar las formas y cómo puede quedar un baño y cómo puede quedar esto más bonito para que te hagas un selfie en el baño. Pero Dios tenía otro propósito para mí. Y si hoy me dieran a elegir, otra vez volvería a elegir hacer lo que estoy haciendo ahora. Daniel encontró una razón, un camino en medio de aquellas cosas que no cambian. Si enfocas tu vida en lo que no cambia, vas a tener un problema eterno porque no va a cambiar nunca. Pero cuando enfocas la vida en el plan y en el propósito de Dios para ti, en medio de ese problema eterno, tu vida cobra sentido. Y hay un plan y hay un propósito. Y Daniel lo entendió. Y como hijos de Dios tenemos que entender estas cosas. ¿Sabes por qué luchamos por lo que nunca va a cambiar y nos enfadamos? Porque queremos controlarlo y cambiarlo nosotros. El día en que nos humillamos y renunciamos al orgullo, vivimos mejor. Cuando dejamos de pensar que las cosas tienen que ser como a mí me gusten, voy a vivir mejor. Por eso Daniel vio esto. Él no podía cambiar esa parte de la historia de su pueblo, pero se centró en el propósito de Dios para él. Tanto en el futuro como en el presente. Él no podía cambiar esta etapa de la vida de su pueblo. A veces nosotros no entendemos si no se trata de un problema eterno, tal vez se trata de un problema momentáneo. Y el problema puede durar 5 años, 10 años, pero es el proceso que tal vez un hijo necesita. Y en ese proceso tal vez están incluidos rebeldías, peleas y hasta puede ser diagnósticos espantosos. Porque tal vez es la única manera en que Dios le diga, vuelve aquí. Acuérdate de mí. Pero nosotros queremos cambiarlo ya. Y como no podemos cambiar porque esa persona necesita un proceso, ¿saben? Un señor plantó un melocotonero así chiquitito porque le encantaban los melocotones. Y dijo, voy a comer melocotones. Pero lo que la gente no sabía es que en su ignorancia este hombre quería comer los melocotones este verano. Y dijo, yo quiero comer melocotones y vender la producción de melocotones que me va a dar este melocotonero. Le dijeron, imposible. Necesita mucho tiempo y calor del sol. ¿Calor del sol? Sí. Echó cuenta y dijo, ¿cuántas calorías por día en el verano necesita el melocotonero para crecer? Echó cuenta, lo multiplicó por los 20 años y se compró un soplete grande, un lanzallamas, y dijo, si yo le sacudo con el lanzallamas durante 10 minutos, tendrá todo el calor que necesitará en los próximos 20 años para que dé fruto. Bueno, ya conocéis cómo habrá quedado al final. No solamente necesitaba calor, ¿me está escuchando? Necesitaba tiempo. Y a veces tú y yo vamos con los hijos con un soplete. Perdóname que haya sido tan directo. Y en lugar de darle tiempo, le metemos, como dicen en Cuba, candela, chico. No, le metemos candela. Le mete fuego. No, y luego tu hijo está todo chamuscado y te dice, yo no quiero saber nada contigo porque tú, a ver si lo he escuchado alguna vez, porque tú me quemas la vida. Allá, ¿ves? Ya no se ríe más nadie. Y terminamos quemando a los que están al lado nuestro. Y yo el primero, porque a veces no puedo discernir los tiempos, porque me enfado, porque quiero controlar las cosas y quiero cambiarlas ya. ¿Lo entiendes a esto? Y necesita tiempo nuestra hija, nuestro hijo. Y en ese proceso tal vez va al médico y le dan un diagnóstico horrible y luego le salen mal las cosas y luego se compra una moto y se la roban.
Y tú dices, madre mía, pobre, yo le quiero cambiar las cosas. Tal vez es parte de todo un proceso de cambio. ¿Qué haces tú cuando los cambios no vienen cuando nosotros esperamos? Entonces Daniel aprendió a ver un camino en medio de todo esto. Mira, Daniel lo vio tan claro que cuando el pueblo volvió al cautiverio, probablemente Daniel todavía estaba vivo y él no volvió. Él se quedó y está sepultado por allá por el norte de Irán. Daniel capítulo 6, por eso su vida tenía un sentido claro y pudo bendecir esa parte de la historia de su pueblo, pudo bendecir su futuro, porque al buscar su sentido en el plan de Dios para él llegó a ser el hombre que hacía falta en ese tiempo. ¿Lo entiendes a esto? Yo quiero ser el hombre que hace falta en este tiempo en mi casa. Que tú seas la muchacha, la mujer que hace falta en este tiempo. Hace falta en este tiempo. O encontrar un sentido verdadero a la vida. ¿Qué pasa cuando las cosas no cambian? Vamos a ser el hombre y la mujer que entendió el camino y el sentido para su vida en medio de tiempos que no cambian. Que no cambian. Versículo 8 dice, ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, dijeron los sátrapas en los días de los persas, al rey Darío, para que no pueda ser revocado. Da un edicto que no cambie nunca, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, no se puede cambiar. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, que no se podía adorar a ningún dios que no sea los que el rey determinaba o la estatua del rey, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer siempre. Su vida no cambió, tenía un camino claro. ¿Me está escuchando? Yo sé dónde está mi camino y aunque esto no cambie, yo sigo por mi camino aunque me cueste la vida. Se mantuvo en el propósito que siempre tuvo desde el primer día. Solemos equivocarnos de meta, te decía el domingo pasado, al pensar solo en las cosas que no cambian y no ver la meta o el propósito de vida y para vida que Dios nos dio en cada uno, en donde cada uno se encuentre. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito? Y nos llamaron para ser misioneros aquí y teníamos 25 años. Y alguien nos dio un consejo sabio y nos dijo, abran una iglesia y pastoréenla durante 2 años en Argentina en vuestro contexto cultural y luego váyanse. Cuando llegaron los 2 años ya tenía yo pocas ganas de irme, porque estaba tan metido en aquello que Dios me había dado. Y una de las cosas que yo aprendí en aquel momento por el consejo de este hombre de Dios fue, aprendan a ser las personas que Dios quiere que sean en el momento que suceden las cosas. Encuentren vuestro camino en el plan y en la voluntad de Dios, aunque las cosas no cambien, aunque no hayan salido como tú querías que salieran, aunque ese examen no se aprobó, aunque esa hipoteca nunca te la dieron, aunque tu hijo no es lo que tú querías que fuera, aunque parece que esto no va a cambiar nunca. Vamos a ser guiados por Dios en medio de todo esto. Por eso cuando no podemos cambiar las cosas necesitamos ver el camino. Yo te dije recién, nos bloqueamos con estos conflictos insuperables. Amén. Nos enfadamos. Y te decía recién, ¿se acuerdan al principio? Buscamos culpables. Buscamos culpables. Como no salieron las cosas como a mí me gustaba, vamos a ver quién tiene la culpa aquí. La culpa es tuya. La culpa es tuya. La culpa es tuya. La culpa. Tanto que íbamos a la misa y salíamos diciendo, por mi culpa, mi grandísima culpa. Salimos todos culpables. Menos el que estaba allá adelante, que era el único que se tomaba el vino. Si yo ni me tomé el vino, me culpan a mí. Pero bueno, cuando nosotros no podemos cambiar las cosas, necesitamos ver el camino de Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios. Perdónenme, se me fue la boca, hermano. Hago chistes a veces que soy muy desubicado. Decidir cómo vamos a transitar esta etapa y quiénes seremos para nuestro entorno. ¿Quiénes seremos para nuestro entorno? Por eso nuestra meta no está en este mundo, sino en el mundo, en la vida eterna. Siempre nuestra meta será para vida. Daniel no estaba ahí para que Nabucodonosor fuera un hombre dulce y cariñoso. Terminó loco Nabucodonosor y luego volvió. Daniel estaba allí para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y si Nabucodonosor o Darío o Ciro no cambiaban, hay un propósito de vida para mi pueblo donde mucho más adelante está el Mesías. Y más adelante la iglesia. Y más adelante el regreso de Cristo para llevar a su pueblo.
Este es el plan y este es el propósito. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Punto. Dadme los últimos 15 o 20 minutos para hablaros de la necesidad de una vida profunda con el Espíritu Santo. Porque todo lo que les he dicho no lo vamos a poder conseguir si Dios no nos ayuda. Y Jesús habló de esto: cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará. Y yo aprendí, viví, muchos de ustedes también lo hicieron, una vida sobrenatural. No mística, rara ni loca. Sobrenatural. Con el Espíritu Santo. Vivir cosas que naturalmente nunca hubieran sucedido si no fuera por la dirección del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4, allí comienza una historia que es la historia de nuestra iglesia. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ese era el problema que ellos tenían. ¿Volveremos a ser el reino que tuvo el rey David? ¿Israel volverá a ser aquel gran pueblo? Mira, Israel en unos años más tarde iba a desaparecer por completo prácticamente, como Estado. Se recuperaría recién en 1948. Iban a ser llevados al cautiverio, como reino ya no existiría más. Ellos se enfrentaban a algo que era imposible de resolver, porque estaba determinado que las cosas en ese punto no iban a cambiar. ¿Restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Sabe qué? Jesús le podría haber dicho: olvidaros de esto, pero creo que no les quiso amargar la vida. Y entonces él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta la última tierra. ¿Saben lo que hizo Jesús? Les dio sentido a la vida. ¿Me están escuchando? Un sentido claro. Y les dijo: y este sentido es un camino, y vais a recibir un poder, un denuedo, una capacidad sobrenatural para desarrollar este camino. Y esto tiene que ver con que este mensaje sea predicado en todo el mundo. A partir de ahora vosotros tenéis un sentido claro. Ya Pedro no iba a pescar peces en el mar de Galilea, iba a ser salvador de gentes. Y aquí Jesús les está diciendo: no se trata tanto de la resolución de un problema político, social de Israel. Lamentablemente luego Israel recuperó el sionismo y le dio más importancia a Sion que al Mesías. Le dio más importancia a la tierra y a la reconstrucción de Jerusalén y a pelearse con los palestinos que al Mesías. Y si Jesús hoy estuviera aquí, físicamente le volvería a decir: vosotros no tenéis ni idea, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Con todo el respeto, pero es la verdad. Hay Jerusalén que matas a los profetas. Y todavía los siguen matando. Se van predicando a Cristo y vuelven judaizados, con el talid y cantando. Por eso tengamos mucho cuidado con estas cosas. Pero este texto dice que Dios le dio un sentido claro. Hablaron en idiomas que nunca habían hablado. No se trataba ya de la reconstrucción de una nación. Se trataba de que todo el mundo sea lleno de la gloria de Dios. El sentido de este pueblo ya no era pelear contra los romanos para recuperar el reino de Israel. Eso era una lucha que no estaba en el plan del Padre. Y cuando vino el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en lenguas conocidas. Fue un hecho sobrenatural. Y así comenzaron iglesias cristianas en muchos lugares, porque la gente que había venido del Ponto, de Capadocia, de Cirene, de Roma, les escuchaban a esta gente que sin saber hablar las lenguas de esas tierras, eran judíos que habían subido a adorar, escuchaban. Ellos habían nacido en Roma, pero eran judíos, estaban adorando en Jerusalén, pero escuchaba que algunos de ellos oraban en latín, el otro oraba en la lengua del Ponto, el otro, y esto fue un hecho sobrenatural. Y ellos sabían, dijeron: nunca estos aprendieron esas lenguas, ¿cómo puede ser que aprendan estas lenguas? Eran lenguas conocidas y no sabemos si luego volvieron a hablarlas. Lo cierto es que aquel día esa gente
que les escuchó hablar, se entregaron a Cristo, la Biblia dice que como 3,000 personas se arrepintieron. Y se volvieron a sus tierras y predicaron el evangelio. Ese día Dios les dio un sentido claro en la vida. Nosotros nunca debemos perder el sentido claro de por qué estamos y para qué estamos. Y cuál es el propósito de Dios para mi vida, y desenfocar nuestros ojos de situaciones y de circunstancias que viviremos en este mundo que no cambiarán. Porque en muchos casos son hasta el plan de Dios como juicio sobre la misma humanidad, o juicio que la humanidad se trajo sobre sí. A lo que nos gustan los animales, a veces con pena nos enteramos. Yo hace poco leía que una especie de pájaros que yo veía cuando era niño en mi tierra ha desaparecido. Y probablemente ese pajarito ya nunca más vuelva. Lo hemos extinguido nosotros los humanos. Y son cosas dolorosas, y hasta el planeta está viviendo situaciones. Los gobiernos encaminan el mundo dentro de una administración basada en el orgullo, en el poder, en la avaricia, que probablemente no cambie, sino que vaya peor. Y la Biblia dice que la maldad irá en aumento. Y nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios en medio de estas situaciones con un propósito claro. Y ese propósito comienza en Pentecostés. Y tiene que ver con llevar la luz de Dios a todo el mundo. Pero no solamente que me entiendan en el lenguaje de ellos, sino que me entiendan en el lenguaje cultural de ellos, porque podemos hablar el mismo idioma, pero yo estoy hablando en evangélico y ellos están hablando en otro idioma. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, las cosas cambian. El caso es que Jesús le dijo: recibiréis poder de nuevo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Aquellos discípulos tuvieron un sentido claro para su vida, y era que el mundo entero entendiera este mensaje, tanto en los milagros cotidianos como en la cruz. El mundo como sistema, te dije recién, no cambiará, es más, irá peor. Sin embargo, aquellos cristianos trazarían un camino de vida. El mundo de aquellos cristianos, escúchame bien, no cambió, fue a peor. No apareció un rey en Israel del linaje de David que volviera a ser de Israel el gran reino, y los romanos un día dijeron: bueno, nos vamos a ir sin guerra y dejamos que Israel siga creciendo. No, fue a peor. Fue a peor. Israel fue destruido, Jerusalén fue destrozada, y luego de eso desaparece todo, y luego vinieron los cruzados y los musulmanes, y desapareció todo aquello. Iba a ir a peor. El sistema mundial, el sistema administrativo, como le quieras llamar, fue a peor, no fue a mejor. Sin embargo, ellos serían y encontrarían y serían en sí mismos un camino con propósito, con sentido, no solo para ellos, sino para toda la gente que se acercaba con ellos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y volver a estas bases de ese denuedo, de ese poder del Espíritu de Dios, que nos transforme el alma, la visión, que nos dé ganas de vivir, que nos dé denuedo para hablar, que nos dé entusiasmo para orar, que nos dé entusiasmo para hacer las cosas. Y no dormirnos con el sistema que adormece para matarte, como quien cocina caracoles. Y nos vamos durmiendo cómodamente porque te están subiendo la llama. Y nos vamos adormeciendo poco a poco. Solo aquel día se añadieron 3,000 personas y llevaron este mensaje a cada uno de esos lugares, porque esa gente les predicó en su lengua. Y esto fue un hecho sobrenatural. Y si sucedió en este tiempo, pueden suceder cosas así. Y yo lo creo. Aquel acontecimiento de Shavuot no quedó en un hecho aislado, sino que el Espíritu estaba en su pueblo. Hubo manifestaciones, hubo nuevas lenguas, hubo un poder, un denuedo sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas que surgió allí, y es el mensaje para esta iglesia esta mañana: debemos anhelar esta vida. Debemos anhelar esta vida, porque si no, cuando nos encontremos con situaciones insalvables, no vamos a poder ver el camino. Porque quien nos revela la razón de nuestra vida, el camino concreto, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y a veces tiene que ver con orar de una manera que no orábamos antes. Y de esa manera, según la Biblia y según Pablo, oramos por lo que no sabemos, pero Dios sí lo sabe.
Y orando de esta manera, probablemente estás orando por aquellas situaciones que Jesús dijo aún no podéis sobrellevar. Pero cuando llegue el momento, el Espíritu de Dios os guiará, el Espíritu Santo os guiará. Por eso cuando nosotros hoy oramos guiados en el Espíritu y por el Espíritu de Dios, somos guiados, preparados para aquel tiempo. No quiero invertir mucho más tiempo, tengo unos minutitos más. ¿Me ayudas, Caro, porfa? Vamos a cantar Océanos. Pero Jesús había dicho, procuren el reino de su justicia. Y en un tiempo más adelante Jesús iba a decir, unos minutos más adelante iba a decir Jesús, pero no temáis manada pequeña, porque a mi Padre ha placido daros el reino. ¿Sabes lo que está diciendo? El Espíritu Santo va a venir, el reino de los cielos ya está. Cuando yo muera en la cruz y resucite, el reino de los cielos, el Espíritu Santo estará con vosotros, en medio nuestro. ¿Sabes por qué te digo esto? Escúchame bien, por favor, dame unos minutos. Mucha gente en el mundo pentecostal está frustrada porque no recibió lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Pues se ha enseñado mal esto, hermanos. Se ha enseñado que quien no lo recibió no tiene fe. Se ha enseñado que quien no lo recibió es porque algún pecado esconde. Y luego yo he visto gente orando en lenguas que ha hecho verdaderas barbaridades. Y otros que no oraban en lengua y han sido personas santas y llenas de fe. Por lo tanto, hubo una enseñanza que a veces fue mantener en cierta ignorancia con argumentos que en la Biblia no están. No están. Digo esto, mi hermano, porque a veces a mí me decían siempre, tienes que buscarlo. Y yo lo recibí muy rápido, pero mucha gente yo veía que buscaba. Y de pronto era como que decían, yo no valgo para esto, yo no doy la talla. La Biblia dice que es un don, que es un regalo. Y si es un don, no depende de ti. Eso ya está. Y Jesús dijo, escúchame bien, el regalo ya está. El reino de los cielos está. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Anhelarlo. Y buscarlo en este sentido. Señor, yo te lo pido. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame esta maravillosa manifestación de orar en lenguas para edificarme a mí mismo. Como cristianos, tú no eres ni más ni menos por no orar en lenguas. Te puedo asegurar que sí, es cierto, que cuando nosotros oramos en lengua hay un escalón mucho más. Un mundo sobrenatural, maravilloso. Pero eres salvo y eres lleno del Espíritu Santo también, cuando te entregaste a Cristo. Pero necesitamos dar un paso más. Y necesitamos vivir en una plenitud maravillosa. Así como algunos experimentamos milagros o habéis experimentado milagros y no lo calláis, porque sería egoísta callarlo. Necesitamos experimentar algunas vivencias con el Espíritu que tienen que ver con todas estas vivencias que te estoy hablando y que nos van a llevar a vivir una vida maravillosa también, que la necesitamos, que tiene que ver en primer lugar con ser guiados por el Espíritu, guiados con el poder. Jesús dijo, procuren el reino de los cielos. Esa misma palabra es la que constantemente dice que debemos procurar ser llenos del Espíritu. No dice, esfuercen, búsquenlo como algo, procúrenlo, dispongan vuestras vidas, vuestras actitudes, vuestros tiempos, para que se den las condiciones suficientes, como quien te dice, procura restaurar tu matrimonio. No se trata tanto de que empieces a hacer más cosas, traer dinero, sino producir situaciones en las cuales otra vez las emociones, las voluntades se pongan de acuerdo. Vamos a procurar ser llenos del Espíritu, tener actitudes que tienen que ver con la oración y decir, Señor, yo quiero vivir en este poder del Espíritu. Vamos a orar por esto, para ser guiados por el Espíritu. Mira, Judas capítulo 1, 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, orando en el Espíritu, guiados por el Espíritu, orando en el Espíritu, no orando solo con la razón, sino diciendo, Señor, guíame en esta oración. Y si llega un momento en el cual aún mi mente y mi idioma no alcanzan, que tu Espíritu Santo me auxilie con lenguaje celestial. Y yo necesito orar de esta manera, porque necesito ser guiado sobrenaturalmente, aún por aquellas cosas que yo ni siquiera sé que van a suceder. Porque Dios conoce el camino y nos guía en él. Muchas veces somos guiados por la necesidad, pero ¿sabes qué? Eso puede ser tarde. Cuando tú oras pidiendo un milagro, puede que ya sea tarde, porque ya el problema sucedió.
Sin embargo, cuando somos advertidos de lo que vendrá, podemos orar y armonizar toda nuestra vida, toda nuestra alma en ese camino. Porque una cosa es cuando ya sucedieron las cosas y ahora estás necesitada o estás necesitado, pero otra cosa es cuando eres advertido de que las cosas vendrán. Todavía no sucedió, todavía está la necesidad, pero te estás preparando. Te vas a quedar sin trabajo, te dice Dios, dentro de 2 años. Entonces ahorras ahora, cuando te quedaste sin trabajo ya estás preparado. Otra cosa diferente es que mañana te dicen se acabó el trabajo y pides oración porque ya está la necesidad. Muchas veces nosotros oramos porque estamos necesitados, pero tenemos que aprender a orar porque somos advertidos. Y escúchame bien, muchas de esas situaciones no las puedes saber porque no estás preparado para sobrellevarlas, dijo Jesús. Por eso necesitamos orar en el Espíritu. Y que el mismo Espíritu Santo nos guíe a orar. Y probablemente ores en un lenguaje que ni siquiera tú conoces. ¿Lo estás entendiendo esto? Por eso, iglesia, anhelemos. Si no oras de esta manera, vamos a pedirle a Dios esta mañana. Ayúdame, Señor. Ayúdame. No te sientas con la espada de Damocles que si no oras en lengua, no, eso no está en la Biblia. Dios nos ama, Dios te ama. Somos libres. Has dado fruto y vas a dar mucho fruto, pero tal vez necesitas en este tiempo una dirección, una guía sobrenatural. Por eso, esta es la vida cristiana plena y normal. Así lo vivió Jesús. En la antigüedad, dame unos minutos por favor, solo los profetas eran guiados por Dios de esta manera. Pero al regreso del cautiverio sucedieron algunas cosas que alteraron la vida espiritual y sobrenatural de Dios en medio de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio, escúchenme bien, por favor, voy a tratar de ser muy rápido, ¿vale? Porque ya quiero terminar. Miren, por favor, escúchenme. Cuando volvieron del cautiverio en Babilonia, sucedió algo en Israel. Y es que reemplazaron, por todos los años en que no tuvieron el templo, reemplazaron la adoración del templo y el sacerdocio, ¿sí?, por los rabinos y la enseñanza de la ley. Cuando volvieron, fue más importante la ley y los maestros, los rabinos, que los sacerdotes y la adoración en el templo. Y se quedaron con la ley sin adoración. Los sacerdotes se transformaron en el grupo de los saduceos. Y todos los sacerdotes prácticamente eran los saduceos que no creían ni en la vida eterna ni en nada de esto. Eran hombres más políticos que otra cosa, corruptos, sinvergüenzas, que se quedaban con el dinero del templo. Los fariseos eran los grandes maestros ortodoxos. Ellos controlaban el pueblo. El pueblo ya no adoraba como en los días de David. Sacaron la adoración del templo. La adoración ya no tenía tanta importancia. Lo más importante era cumplir con la ley. Se quedaron con la cabeza y mataron el corazón. Sacaron a Dios del medio del pueblo y se quedaron solo con las enseñanzas de los rabinos. Si alguno de nosotros está en una Pascua ahora mismo judía, los rituales de la Pascua tienen más de enseñanza de rabinos que de la Biblia. Y lo que se come ahí no está ni en la Biblia, salvo el cordero, y para de contar. No, pero la manzana, pero no sé qué, pero lo dulce y lo amargo y no sé qué y no sé cuánto. Solo enseñaron rabinos del centro de Europa. Y la Pascua tiene más connotaciones en muchos casos del centro de Europa que de lo que Jesús hacía en los días en que Jesús estaba aquí. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando ellos volvieron del cautiverio, comenzaron a introducir más que todas las enseñanzas de la ley, se olvidaron del alma, se olvidaron del corazón. Así comenzó la ley sin corazón, sin adoración, sin vida. Se hicieron líderes los fariseos, fariseos muertos de un pueblo muerto. Amén. Obligaban el cumplimiento de las fiestas. No en vano nos vemos que en esos 400 años, escúchame bien, 400 años de que volvieron al cautiverio hasta Jesús, no se levantó ni un solo profeta. Había solo ley y conocimiento, pero no había adoración. Y desaparecieron los hombres y mujeres guiados por Dios que dirigían al pueblo. La dirección del pueblo estaba en base a los fariseos hipócritas. El primer profeta que aparece, ¿saben quién fue? Juan el Bautista. Y luego viene Jesús de Nazaret. Y aparece Juan. Y yo tendría tantas cosas para leerte. Mira, dice la Biblia en Lucas capítulo 1 versículo 39 en adelante, que en aquellos días María fue a visitar a Elizabeth. Elizabeth estaba embarazada de Juan. Y llega María recién embarazada y llevaba a Jesús.
Y dice la Biblia que cuando María entró donde estaba Elizabeth, ella dijo, bienaventurada, ella dijo, ¿cómo sabes que llevo al Mesías adentro? Porque mi niño se sacudió dentro del vientre. Yo cuando leo esta historia me conmuevo tanto, porque allá afuera los fariseos solamente hablaban de ley, y en una habitación 2 bebés no nacidos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo para tener una comunión que les duraría toda la vida. Ellos ni habían nacido, pero en la sencillez de niños no nacidos, el Espíritu Santo se estaba manifestando. Esto es algo impresionante, porque no era determinado por los rituales de una fiesta o los días de descanso basado en la interpretación de los maestros, sino una experiencia real de vida, de un plan en el que estaban incluidos esos niños y en el que el Espíritu Santo tenía un papel fundamental. Esos niños estaban incluidos en un plan y en un propósito. Uno iba a ser el que anunciara la venida del Mesías y el otro iba a ser el Mesías que moriría en la cruz del Calvario y resucitaría. Esos 2 niños tenían un propósito desde el vientre de sus madres, dirigido por el Espíritu de Dios. Aún antes de nacer ya se sabía. Y cuando ellos se acercaron hubo un sacudón. Por eso todo también estaba basado en la comunión que las madres y los padres de esos niños tuvieron con Dios y de cómo fueron guiados por Él en todo momento. Dios guió a María, Dios guió a José, Dios guió a Elizabeth y al padre, a Juan, al padre de Juan era, ¿no? Zacarías, perdón, padre Juan, tal vez se llamaba Zacarías Juan. Y cómo fueron guiados, todo esto estaba basado en esa comunión. Pablo un día dijo, todo lo que yo era, toda mi tradición rabínica, lo tengo por basura. Toda mi tradición de familia lo tengo por basura, con un solo propósito: ser hallado en Él, conocerlo a Él. Y por eso Pablo, y decía conocerlo a Él. Esto de conocerlo es crecer en una comunión con Él, donde crecía espiritualmente y donde se fortalecía su ser interior. ¿Me sigues? Un minutito, yo sé que estás cansado. Pablo decía, quiero conocerlo a Él. Toda mi tradición de familia, de rabino, de enseñanza, lo tengo por basura con un solo propósito: conocerlo a Él. Y esto tenía que ver con un crecimiento espiritual y un fortalecimiento de su ser interior. Espiritual, escúchame bien, intelectual, pero también emocional. Esta vida que te estoy hablando con el Espíritu Santo nos fortalece todo nuestro ser. Espiritualmente, intelectualmente y emocionalmente. Hoy las enfermedades mentales están matando más gente que el COVID. Necesitamos volver a ser guiados por el Espíritu de Dios. Encontrarnos con situaciones que nunca cambiarán, producen un gran impacto emocional y nos pueden enfermar intelectualmente, mentalmente, si no sabemos manejarlo. Por eso necesitamos ser guiados sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 14:4 decía Pablo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Doy gracias a Dios, y el versículo 18, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo decía, cada vez que oro y comienzo a orar en estas lenguas que Dios me dio, me edifico a mí mismo, me edifico interiormente, me edifica el alma, me edifica la mente. Necesitamos, iglesia, esta experiencia maravillosa. Necesitamos orar por esto. Necesitamos ser guiados de una manera sobrenatural en los acontecimientos futuros que tal vez pueden ser complicados y aún en aquellas situaciones que nunca cambiaremos. Pablo decía, porque el día que yo oí de vosotros, decía en Colosenses capítulo 1, no ceso de dar gracias por vosotros y de acordarme de vosotros en mis oraciones, pidiendo que sean fortalecidos con todo el poder por el Espíritu, para toda paciencia y longanimidad. Que sean fortalecidos interiormente. Y esto se relaciona a lo que Pablo decía, cuando yo oro y oro en lenguas en mi casa solo, yo me edifico, sé que me fortalezco por dentro, aún por aquellas cosas que todavía no llegaron y no estoy preparado para sobrellevar. Y cuando llegue el momento, sé que por haber orado de esta manera y aún he estado en comunión con Dios de esta manera, antes de nacer Jesús y Juan ya tuvieron comunión. Antes de que las cosas salgan a luz, yo ya las conozco, decía Dios.
Y necesitamos entender estas cosas también y ser guiados en este camino. Y ser guiados sobrenaturalmente por Dios, por el Espíritu de Dios. Esto no es una locura. Es la vida del pueblo de Dios desde los días de Pentecostés en adelante. Era la vida de Jesús cuando se apartaba a orar solo en el monte. Necesitamos ser guiados, necesitamos comunión con el Espíritu Santo y sensibilidad para ser guiados y fortalecidos por Él. Necesitamos esta dirección y esta guía cuando las cosas no cambian. Y ser guiado aún sobrenaturalmente en lo que siempre se llamó en ese maravilloso bautismo del Espíritu Santo, por el que vamos a orar constantemente. Y te pido que ores y no te abandones y digas: Señor, yo quiero esto, quiero esta vida, yo quiero orar de esta manera. Quiero ser guiado por tu Espíritu. Amén. Quiero ser guiado por tu Espíritu. Y el texto dice que cuando el Espíritu Santo viene nos da denuedo para hablar, pero también ese valor, ese denuedo para sobrellevar nuestros problemas. Empezar a frenar tu mente cuando te está guiando a la depresión, a la tristeza. Si no tengo autoridad sobre mis pensamientos, va a ser muy difícil tener autoridad sobre otra situación en la vida, porque nunca la podré mantener firme. Necesito el primer punto de autoridad sobre mí mismo. Decirle: Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me guíe y me fortalezca. Hay cosas que ni yo las sé. Y si voy a un psiquiatra o un psicólogo, probablemente tampoco las encuentre. Solo tú lo sabes. Que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me ayude. Esta es la maravillosa vida milagrosa cristiana. Te diría vida sobrenatural, vida milagrosa. Acuérdate de esto. Faltaron los profetas 400 años. ¿Sabes por qué? Porque se cambió rituales, enseñanza, mente, cabeza por adoración. La adoración se quitó. La adoración pasó a un segundo plano y fueron más importantes los rituales de aquel tiempo, hasta que vino Jesús. Por eso cada vez que nosotros nos olvidamos de la adoración profunda, nos estamos olvidando de ser guiados sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Aquellos profetas de la antigüedad eran la dirección sobrenatural de Dios, que hoy cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no necesitas profetas externos, el Espíritu Santo puede guiarte. Ya nadie le dirá a nadie lo que tiene que hacer, decía Jeremías, sino que yo escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Vamos a orar por esto. Querido Padre, te damos muchas gracias, y antes de irnos de este lugar y de cantar esta adoración y adorarte, yo te ruego que nos ayudes. Que ayudes a Centro Familiar Cristiano, a todos y cada uno de los que estamos aquí, desde los más ancianitos hasta los más pequeñitos. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Oh Padre, que tu Espíritu Santo sople como un viento otra vez sobre esta iglesia. Que vuelvan milagros grandes y que en el nombre de Jesús de Nazaret vuelvan aquellos hechos milagrosos de una vida milagrosa, de una vida por encima de lo natural. Que nos lleve, Señor, a fortalecernos con toda la paciencia que necesitemos cuando las cosas no cambien, con una largura de ánimo cuando las cosas no cambien. Gracias, Señor, porque tú aquel día en la cruz y luego en ese día de Pentecostés, en ese Shavuot, querido Señor, tú le diste sentido a la vida de tu pueblo. Hoy nosotros tenemos un sentido claro. Podemos estudiar diferentes carreras, podemos hacer diferentes trabajos, pero todos tenemos el mismo sentido en la vida. Y es la vida eterna. Y es la vida. Y para este camino necesitamos tu guía y tu dirección. Cuando nos enfrentamos ante hijos que no cambian y nos enfadamos y los atacamos en lugar de esperarlos, yo te ruego que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Te ruego por los que necesitan paciencia y longanimidad en este lugar. Que ahora, mira, mi hermano, puedes alzar tu brazo ahí donde estás y decirle: Señor, yo quiero ser guiado por tu Espíritu Santo. Quiero ser guiado en la oración. Quiero que tú me guíes al orar, aún por aquellas cosas que nadie me puede decir, aún por aquellas cosas que no puedo cambiar, aún por aquellas cosas que no han llegado todavía. Guíame, Espíritu de Dios. Yo quiero ser guiado por tu Santo Espíritu. Quiero ser encaminado por tu Santo Espíritu. Necesito tu dirección sobrenatural. Si has recibido este bautismo del Espíritu Santo, ahí donde estás puedes orar en lenguas y decirle: Señor, ayúdame ahora, y dejar que el Espíritu fluya en ti, que se renueve esa vida espiritual. O puedes decirle: Señor, yo quiero ser guiado también en la oración con estas lenguas que oraba el apóstol Pablo, con estas lenguas que dice el apóstol Pablo que él oraba y que en el cual era edificado, era construido. Quiero, Señor amado, en mi casa
cuando entre a adorarte, no quedarme solo en lo intelectual, en el conocimiento de una ley, sino volver a restaurar aquel altar del templo, ese altar que es la cruz del Calvario, y volver a adorarte. Y que tu Espíritu Santo vuelva a guiarme. 400 años Israel sin profeta, porque pasaron a un segundo plano la adoración del templo. Hoy, Señor, nosotros queremos volver a adorarte con todo el corazón, volver a estar en tu presencia, Señor amado, para que vuelva la dirección y la guía sobrenatural de tu Espíritu sobre nuestras vidas, y vuelvan las visiones grandes, los sueños grandes, los sueños, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén.